¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando esta noche en una transmisión más con la finalidad, bueno, de tocar este nuevo tema. ¿Qué hacer en caso de que en mi asunto el juez no nos está haciendo caso o no está resolviendo en base a lo que se está tramitando en el asunto? Este asunto principalmente podría parecer que solamente es de interés para los abogados. La realidad es que esto no es de esa forma. Todos debemos de tener un conocimiento básico. A mí me sorprende mucho cómo en la actualidad, eh, pues la gente dice, gente rica, como el señor dueño de la empresa de tragedia griega, por mencionar algunos, este señor Muñoz y otros tantos más, que hablan y dicen, estudiar no sirve, no funciona, no es importante que lo hagas. A ver, espérame, compadre. Precisamente la ignorancia es lo que permite que otro ser humano pueda abusar de otro ser humano. El que él tenga una mejor condición de conocimiento que la otra persona. ¿Cómo puede ser que estés afirmando que no es importante estudiar? Si bien es cierto, la educación, a mi parecer, a mi leal, saber y entender con la poca experiencia que tengo, con lo poco que he podido aprender en 30 años de estar estudiando, este, pues es que ha quedado relevada, relegada, se ha ido atrasando, no toca temas importantes del mundo diario. Mucha gente de manera absurda o estúpida, no entiendo o no veo otra forma de decirlo, señala que pues la escuela no sirve porque nos enseñan trigonometría y nunca en la vida he practicado la trigonometría. Bueno, ahí habría que empezar por señalar que depende de tu área de especialización, ¿verdad? Muchos dicen, ay, si voy a estudiar derecho porque los abogados no llevan matemáticas. Pobre tonto, pobre iluso, pobre amigo. La realidad es que en el derecho hay muchísimas matemáticas, en todas las materias, desde la materia familiar hasta la materia penal, y precisamente estas matemáticas sirven o funcionan con la finalidad de llegar a ciertos lugares. Pero bueno, esa parte no es importante. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Así que en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, se dieran clases de supervivencia eh, social, las llamaría yo así. Tenemos que saber del comportamiento financiero, tenemos que saber de ahorros, de cuentas de crédito, de tarjetas, cómo funcionan los créditos, cómo funciona la administración de un negocio, porque todos vamos a tener un negocio, ya sea porque nos aventemos sin paracaídas a emprender, tratando de construir un castillo del cual aferrarnos en el aire, en lo que logramos cimentar bases sólidas para que sea más grande. O bien cuestiones de economía, de política, para saber cómo elegir a nuestros gobernantes, cómo poder aprovechar los movimientos sociales que se vayan dando en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro distrito, en nuestro municipio. Eso es algo que es muy, muy importante y es muy, muy trascendental. Pero la realidad es que nadie nos lo dice, nadie nos lo explica de esa manera y no tenemos esa fuerza para trascender en esos sentidos. ¿Realmente la escuela sirve? Yo creo que sí. Lo que está un tanto atrasado, lo que está un tanto desfasado, pues es el tipo de materias que vamos a ir tomando, que vamos a ir eh, aprendiendo, que vamos a ir estudiando, porque eso sí está un poco atrasado. Pero indudablemente debemos de estudiar. Eh, que pues lo que te acomode, lo que te guste, lo que te llame la atención. Tienes que tener la capacidad de entender
¿Dónde están tus habilidades? Muchas gracias, Junen, por compartir con nosotros y por estarnos acompañando esta noche y por tus bonitos regalos. Recuerden, todo lo que recaudamos en los en vivos va a servir para donarlo a un muchachito que está enfermito para que pueda atenderse con sus quimios y algunas otras medicinas que necesite. Bien, entonces, la educación sí es buena, sí es necesario que estudien licenciatura, maestría, doctorado, quién sabe. La necesidad que ustedes tengan de ir trascendiendo. A quienes nos gusta estudiar, cada que podemos ir mejorando de alguna manera, tomamos cursos en internet, leemos libros, hay muchas formas de alcanzar una mayor educación y tenemos que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque en estos tiempos todo lo que queremos saber sobre cualquier persona, sobre cualquier tema, lo tenemos al alcance de nuestra mano. ¿En qué? En estos aparatos, en un telefonito. Agarramos con un poco de internet, con un poquito de paciencia, podemos conocer otros países, podemos conocer otras calles, podemos ir y aprender de otras materias, sin necesidad de ser expertos como tal. Pero necesitamos estarnos preparando todo el tiempo. Precisamente todo el material que les he estado compartiendo en estos últimos días, el material de los en vivos, viene con esa intención y con ese objetivo. Presentarles información sobre lo que diariamente van a ocupar. El día de ayer hablábamos puntualmente de qué hacer cuando tenemos una detención ilegal o cómo comportarnos frente a un... muy buenas noches, Juni, bienvenida. Sí te puedo decir Juni, ¿verdad? Muy buenas noches a todos los que se están acompañándonos en la transmisión, que entran y salen, bueno, sean bienvenidos. Espero que podamos tenerlos aquí cerca. Bien, les comentaba, en esta parte tenemos que establecer puntualmente hasta dónde puede llegar la autoridad. Muchos atendiendo a esta situación de que el artículo 14 y 16 permite que podamos movernos libremente, atendiendo también a esa situación de libre tránsito en nuestra constitución y que nadie debe de ser molestado. Nos ponemos a la defensiva con la autoridad y esto va a generar que se vayan abriendo canales por los cuales ellos van a tener la facultad de generar actos de molestia en los cuales nos van a privar de nuestra libertad y nos van a privar de nuestros derechos. En ese sentido y en ese tenor, es muy importante que tengamos los ojos abiertos y que vayamos reconociendo todas estas situaciones. Es importante saberlo. Entonces, el día de ayer cerrábamos dándoles 3 consejos. Si son víctimas de una detención, si bien uno de sus familiares es víctima de una detención, o bien si ya son abogados y les llaman para saber de qué se trata esa detención, que alguien ocupa su defensa, lo primero que tienen que hacer es observar todas las situaciones que pasaron alrededor de la detención. Que nuestro cliente nos diga dónde fue que sucedió la detención, ubicación lo más exacta posible, si es él quien ha sufrido esta detención, si son sus familiares quienes observaron que sufrió esta detención, inmediatamente tomar entrevistas, recabar la mayor cantidad de datos posibles, principalmente solicitar audio y video de las cámaras que puedan estar cercanas, ya sean C4 o C5 o bien de alguna negociación cerca del lugar donde se llevó a cabo la detención. Muchísimas gracias por tus regalos, Yunuen. Esperamos poder aportar algo para este pequeño y que sea sustancial, que sea realmente de ayuda. Bien, entonces, número 2, si no tienes abogado, en el caso de que estés en los primeros dos puntos
ya sea que tú seas el detenido, ya sea que sea tu familiar, buscar un abogado competente. ¿Cuándo? En el momento, inmediatamente en cuanto tú puedas realizar esa actividad. ¿Con quién? Bien, de preferencia pues sería bueno tener a alguien de confianza con quien ya hayamos trabajado o con quien ya hayas estado platicando, que sepas que de alguna manera ha estado participando de algunas otras defensas, que es bueno. Si no, puedes empezar a hacerle preguntas con respecto a la detención que sufriste, cuál va a ser su plan, su proyecto para defenderte y a partir de ahí ir cerrando esa parte. Bien, tercero, tener todos estos elementos, indicios que fuiste juntando a partir de que te das cuenta como abogado o como familiar que tuvieron a tu familiar, o bien en cuanto recuperas tu libertad, si fuera el caso de que el delito por el que fuiste privado de la libertad no trae prisión preventiva, o no te la decretaron, que puedas hacer ese tipo de defensa. Oh, perdón, es que me llegó un WhatsApp que me distrajo momentáneamente. Y luego aquí, en donde estoy en la oficina, la gente llega, se mete y me mueve todo y no están las cosas que se ocupan cuando se ocupan. Disculpen todos ustedes. Perfecto. Y... ¿qué chingados estaba diciendo? Ah, sí, bien. Con esas recomendaciones, el día de ayer cerramos la participación y bueno, el día de hoy les presento el tema que vamos a estar hablando. Es un tema muy importante porque como abogados o bien como usuarios del sistema judicial vivimos un desinterés de la autoridad por resolver los problemas que vivimos. ¿De qué forma? No nos resuelven, eh, no leen lo que estamos pidiendo y resuelven otra cosa. Por ejemplo, llevo un asunto en la capital del estado donde vivo, Ciudad de Morelia, que es un reconocimiento de paternidad en el cual eh, la ley es clara, que cuando existe un allanamiento o bien cuando existe una convención entre las partes, este asunto debe de concluir. ¿Por qué? Porque lo que le dio nacimiento al pleito, lo que creó el combate entre las partes, fue resuelto por estas mismas, reconociendo aquello que le reclamaba una a la otra. Y el Código Familiar establece que cuando se da esa situación, se debe citar para dictar sentencia y resolver en esos términos. Lamentablemente la autoridad, bueno, tiene una opinión diferente y bajo el principio de ineptitud eh, de tribunal, pues contestó lo que quiso, como quiso, y ahora ha habido la necesidad de asistir a una defensa por medio del juicio de amparo, que sería la última razonabilidad para ir a pelear. ¿Por qué? Porque es un juicio independiente que tiene una técnica especial, pero que además le toma cierto tiempo poder resolver. No es muy ágil. Sin embargo, bajo ciertas legislaciones hay ciertas materias que por su trascendencia o por su valor económico no tienen el impacto para poder ir a una apelación o ir a una queja o bien ir a una revisión de la actividad que está realizando la autoridad. Entonces esto nos complica un poco la situación.
Sin embargo, vamos a empezar por partes, vamos a tratar de identificar los distintos actos de autoridad que existen, ya sea en autoridades administrativas, autoridades judiciales, y autoridades ejecutivas, en este sentido que entran como parte de las administrativas, pero ahorita les explico más o menos por qué hacer estas diferenciaciones si al final del día los ejecutivos también son administrativos. Y bien, en esta parte hago esta mención, esta distinción, porque por un lado en los administrativos bueno, yo les voy a presentar en lo particular a las siguientes autoridades. Puede ser oficialía mayor, o la sindicatura, o ¿cómo se llama esta autoridad? Bueno, se me fue el nombre. Eh, CFE, que aunque es una empresa que es descentralizada, para efectos de ciertos trámites como el corte de la luz, se convierte en autoridad responsable. O bien cuando fija multas, fija sanciones por haber determinado que existe un crédito en su perjuicio. Todo esto trae consigo una afectación en la que si no te resuelven en términos del 8 constitucional, que dice que en un lapso de 3 días deberá de estarte resolviendo ante cualquier solicitud o petición que hayas hecho, eh, tú puedes acudir a otras instancias para solicitar que se te resuelva esa parte. Bien. Cuando hablamos de autoridades administrativas hago la mención porque, por ejemplo, en el estado de Michoacán, el Código de Justicia Administrativa establece que no entrarán en las funciones de la policía. Esto es la Dirección de Seguridad Pública, las direcciones de tránsito, ya sean, ¿cómo se llama? Locales, no, perdón, los voy a confundir. Ya sea en lo municipal o sea en lo estatal. Ahorita les explico por qué hice ese cambio rápido en la palabra. Cuando hablamos de materia local, nos referimos casi siempre a la función del Estado, de las entidades federativas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, etcétera. Y cuando hablamos de lo federal, exclusivamente estamos hablando de aquellas autoridades que están en la federación, Secretaría de Educación Pública Federal, Guardia Nacional, ¿qué otra? Bueno, el Sistema de Administración Tributaria, SAT, entre otros. Y por el otro lado, tenemos que las policías, ya sea tránsito municipal, estatal o federal, en el federal, bueno, teníamos a los policías federales de caminos, que ahora están a cargo de la Guardia Nacional, y de seguridad pública, misma situación, municipal, donde existe una policía municipal, en el estado, hablando de la general, y propiamente de los que se encuentran frente al estado, en algún municipio, y finalmente la Guardia Nacional a nivel nacional, que sustituyó a la extinta Policía Federal en el ámbito de la seguridad pública. Bien, por eso hacer esa distinción. Por lo demás, lo que ve además de esas policías, toda la actividad que tiene que ver con la Fiscalía General de cada uno de los estados o Fiscalía General de la República. Bien, ¿cómo se maneja esta situación? Además de estas autoridades existen los tribunales judiciales. En el sentido de los tribunales judiciales,
perdón, hay que mantenernos hidratados. Este, pues está los poderes judiciales de cada uno de los estados y el poder judicial federal. Una vez que hemos hecho estas distinciones, vamos viendo por etapas. Si ustedes tienen problema con policías municipales, ahí con quien podrían poner la queja o con quien deberían de poner la queja es con la Contraloría Municipal. Y si es del Estado, estaríamos hablando del Departamento de Asuntos Internos de estas policías. Si hablamos de las fiscalías generales del Estado, de cada una de sus fiscalías regionales, vaya, como está dividida la distritación aquí en Zamora, por ejemplo, bueno, aquí en Michoacán, me disculpo, estaríamos hablando de que ellos responden a un solo órgano de revisión de asuntos internos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que todos estos organismos de asuntos internos, en el caso de Michoacán, igualmente para el Poder Judicial Federal, estaríamos hablando de que se encuentran ubicados en la ciudad de Morelia. Entonces, en ese sentido, para los que estamos en los distritos fuera de la capital, se nos vuelve un poco complicado. Sin embargo, en todos los sistemas de policía, de las propias fiscalías, existen estos números rojos, que es donde encontramos propiamente en cuáles son las entidades de asuntos internos que nos van a poder apoyar cuando estemos sufriendo un abuso por parte de alguna de estas autoridades. Hay que reclamar, hay que agarrar el teléfono y decir, mira, soy fulano de tal, vine a tal solicitud, estoy pidiendo que me atiendan y el policía no me entrega la información, no me quieren devolver mis cosas, me quieren cobrar más de lo que vale la multa de infracción, para que inicien una investigación en contra de estos elementos. Tenemos que perder el miedo a realizar estas actividades. Es complicado estar en las situaciones porque, bueno, las amenazas están a la orden del día, existe una y mil condiciones para que no se puedan prestar esas situaciones. Sin embargo, quedarnos callados no mejora la situación, la va a empeorar todo el tiempo y es precisamente por lo que malos funcionarios públicos pueden estar tomando esa participación de estarnos robando, porque ese es el nombre que tiene, pidiéndonos alguna dádiva para poder sacar nuestros asuntos avante. Entonces, recuerden, hay que presentar las quejas ante las autoridades de asuntos internos de cada una de estas autoridades. Cuando hablamos de las municipales o locales, bueno, estará en lo municipal de Contraloría, en lo federal normal, bueno, en lo estatal normalmente tenemos la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, ellos solamente observan la parte económica, los gastos y algunos servicios. Ahí habría que ir al sistema de control interno que exista en cada uno de sus estados. De repente tienen nombres diferentes, no me sé los nombres de los 32 estados, pero revisando las leyes orgánicas del estado nos va a dar esa participación. Pero sería más o menos el punto en el que habría que empezar. Bien. Y hablando de la fiscalía, son muy formales en la parte cuando ustedes presentan esta queja con asuntos internos, porque realmente le toman importancia y sí sancionan a las autoridades.
posiblemente van a pretender intimidarlos, van a pretender, ya te voy a entregar las copias, baja tu queja, no, la queja se va a quedar ahí y entrégame mis copias, porque si no voy a llamar, que a pesar de que me quejé, de que ya te hablaron, insistes en no entregarme mis copias. Hablando de las copias de la carpeta de investigación, si no nos quieren recibir algún escrito, si no nos dejan hablar con nuestro representado, hay que hacerlo. Yo sé que da miedo, yo sé que impone esas instituciones porque vemos que están armados, vemos que son muchos, nos llega a ver, digo, no aquí en el estado, exactamente no sé en qué estado, ya nos llega a tocar a ver que tienen algún detenido, lo están golpeando, lo están maltratando y todas esas situaciones nos llevan a estar un poco nerviosos ante esta situación y pues nos invitan a no continuar con una queja, a no continuar con un reclamo, pero no debemos de claudicar en esa parte. Por el contrario, tenemos que ser más objetivos y tenemos que tener pues el valor de alguna manera para sostener ese señalamiento en contra de la autoridad para que no continúe afectando a, a otras personas. Bien, finalmente acabaríamos con esta parte. Traten de tener todo tiempo, en todo momento, eh, pues la mayor información o la mayor eh, cantidad de pruebas que puedan acreditar lo que ustedes están diciendo sobre el maltrato. Y yo sé, me van a decir, oye, es que en muchos lugares no te permiten entrar con tu celular, no te permiten grabar, no te permiten eh, hacer este tipo de actuaciones para poder soportar que pasó eso. Yo sé que sí es, a mí me ha pasado, eh, en especial en centros de seguridad, te quiten tus celulares o te invitan a que dejes los celulares, no lo hagan. Por lo general, si saben a dónde van entregando, dejen uno, el otro en modo silencio y empiecen a grabar. De hecho, si pueden, compártanlo en un en vivo, ya sea en Facebook, ya sea en TikTok, ya sea donde sea. Yo lo he hecho, yo lo he hecho porque, pues si no, no vamos a lograr que la autoridad frene o cese esa actividad. Ya entrando en materia, ahora vamos a hablar de los juzgados, del Poder Judicial local de cada uno de los estados, como les comentaba, de los 22 estados, o bien eh, del Poder Judicial Federal. Eh, ¿Qué tenemos para defendernos? Bueno, dentro de los procedimientos tenemos distintos medios de defensa. Dependiendo la materia y la cuantía, aquí en el estado de Michoacán, en materia familiar no existe la apelación por violaciones procesales con la finalidad, según la autoridad y el legislador, para evitar que se hagan juicios muy largos atendiendo a reclamos banales, una situación de la que los abogados anteriormente abusaban constantemente, digo, esa es la realidad, pero formalmente no puedes afectar a algunos pocos por unos tantos, ¿no? Creo que es una situación que se debió de haber priorizado, realmente ejercer sanciones en contra de aquellos colegas que hacían un abuso de esos recursos de defensa que estaban planificados, estaban contemplados para defender y proteger que los ciudadanos y sus abogados no sufrieran de ningún tipo de abuso. La realidad es que,
bueno, pues el abuso de estos mismos colegas trajo que las quitaran con la finalidad o pensando en beneficiar a los usuarios finales, a los justiciables, para que estos pudieran obtener sus sentencias más rápido, de manera más ágil. eh, pero bueno, nos hizo daño porque ahora los jueces pues te tienen sometido. Si te quieren recibir un proceso, lo hacen. Si no, buscan cualquier tipo de pretexto para negarte la admisión de tu demanda, alegando que no le pusiste una coma al escrito a las demandas, este, que el original que llevas se ve borroso y que traigas otro, y entonces van retrasando los procesos. O tenemos autoridades que en la realidad reciben una demanda, no la leen, previenen por prevenir y hacen un doble ejercicio. Por no querer trabajar, trabajan para negarte el servicio y luego trabajan para resolver lo que te hicieron trabajar, para decir que lo que ya habías hecho ahí se encontraba. Me explico. Por ejemplo, tienes una... Saludos, Fabi, bienvenida. Eh, tienes una... Ay, se me fue el nombre. Tienes una demanda, la presentas eh, de divorcio y declaras en el primero de los hechos que estuviste casada con fulano de tal fecha a tal fecha, que estuvieron viviendo juntos en tal domicilio. Y que es el domicilio conyugal en el que tú todavía vives con tus hijos. Y que el demandado está viviendo en otro lugar distinto. Y te previenen. Que diga el actor cuál es el domicilio de los menores. A ver, compadre, en el primer hecho, le estoy diciendo que nos casamos en tal fecha y que nuestro último domicilio conyugal fue este y que es ahí donde yo vivo con mis hijos. ¿Por qué te tengo que volver a decir lo que ya está escrito? Pues porque no leyó, porque trae una carga de trabajo muy alta, porque sí traen cargas de trabajo muy altas, porque los distritos judiciales están distribuidos de una manera muy equivocada. Son demasiado extensos y existe muy poco personal, porque bueno, los sindicatos aprovechan mucho del presupuesto para proteger a los trabajadores, aunque no sé, digo, no quiero hablar porque no me consta qué tantos beneficios realmente tienen los trabajadores. No es algo que me conste, no es en lo que me metería. Sin embargo, la mitad o tres cuartas partes del presupuesto que tienen los poderes judiciales se va en sueldos, se va en prestaciones. Es una realidad. Quien diga lo contrario, pues está mintiendo. Que, ojo, tampoco estoy castigando a nadie, ni los estoy satanizando, ni estoy diciendo, uy, qué malo. Pues funcionan con personas. Las personas tienen que comer, para eso trabajan. Entonces, por supuesto que va a tenerse que destinar un presupuesto para estar pagando esos salarios. Obvio. El problema aquí es, eh, pues si tienes poco personal para trabajar, compadre, lo siento, pero haz tu trabajo bien, porque estás gastando horas hombre, estás gastando ese sueldo para que absurdamente, sin una justificación, le nieguen un servicio al justiciable, aquel que tiene derecho a que se le resuelva su solicitud de manera óptima, pronta, expedita, de manera gratuita, rapidito, papá. Bien, pero el tema no se trata de evidenciar qué problemas podemos encontrar en cada uno de los 32 poderes judiciales de cada una de las entidades eh, federativas. Si no se trata
puntualmente de precisar cómo nos vamos a defender ante la violación de alguno de estos tribunales. Y esto vamos a empezar de lo más sencillo a lo más elevado. Lo más sencillo es tomar y contestarle lo que nos pidan, aunque sea absurdo, y ajustar. Lo siguiente es apelar. Lo siguiente es irse al amparo. Pero eso no va a cambiar la forma de pensar del juez, porque el juez sigue creyendo en su esfera de perfección, porque ellos lo saben todo, o eso pretenden decirnos, porque tienen mal conceptualizado esta posición de servicio en la cual ellos están para garantizar el acceso a la justicia. No son poseedores, no son todos dadores de, de, de una realidad aparte, de, de una burbuja especial, enigmática, única y exclusivamente para ellos. No, son servidores públicos. Tienen que servirnos, tienen que servirle a ustedes, tienen que servirme a mí y tienen que hacerlo de manera profesional y pues correcta. Dicho esto, el medio que yo creo es más efectivo para contrarrestar la mala actitud que puede tener un juzgador con ciertas consecuencias es buscar presentar la queja. ¿Dónde van a presentar la queja? Con su unidad de control. El control lo ejerce sobre el Poder Judicial el Consejo de la Judicatura de cada uno de los estados o en su caso del federal. En materia federal van a encontrar un Consejo de la Judicatura en cada uno de los distritos donde se encuentren. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos dos distritos judiciales federales. Uno se encuentra en la ciudad de Morelia y otro se encuentra en la ciudad de Europa. Ahí hay oficinas del Consejo de la Judicatura donde uno puede presentar las quejas en contra de los jueces, de los secretarios o de los actuarios de juzgados. Si vemos o conocemos que su participación dentro de nuestro proceso ha sido deficiente, presenta una falta de interés o bien ha sido, podríamos decir, corrupto de alguna manera, son tres de las situaciones por las que puede uno ir a atacar. No sabes, no te importa o recibiste para no hacer. Cualquiera de esas tres situaciones se puede ir y se puede presentar. ¿Qué es lo que vas a ocupar? Del acto del que te vas a quejar. Si es la queja dentro del procedimiento y tu ley local o federal lo permite, hazlo dentro del proceso, es más rápido, es más fácil, no tienes que ratificar porque propiamente lo estás haciendo ahí. En el estado de Michoacán tenemos una grave complicación porque aquí nuestra ley orgánica de nuestro Poder Judicial del Estado nos exige que cuando presentemos una queja tenemos que ir a la ciudad de Morelia donde se encuentran concentrados los poderes generales del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán. En ambos casos, la mecánica de trabajo es llegar y presentar la queja en estos. Entonces, de esa manera, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es presentar esta información puntualmente y ser muy concisos en la forma en la que vamos emitiendo la información. Debe de ser concordante, debemos de buscar esos elementos que nos dice la autoridad. Formalmente de las quejas que yo he presentado
he tenido buenos resultados, porque en el efecto que tienen al final del día invitan a la autoridad a que se comporten dentro del proceso. Una opinión personal, porque también cuando los jueces te llaman y no, licenciado, abogado, disculpe, a lo mejor fue un error. No crea usted que es una situación malintencionada. ¿Por qué no platicamos y usted nos hace el favor de quitar su queja? Si tú vas y la quitas y no buscas que se resuelva y que tenga una sanción el juez, la realidad es que después se van a volver contra ti. ¿Por qué? Pues porque te la van a cobrar. Y te la van a cobrar de forma distinta. No te van a dar fechas, se van a tardar más en estarte acordando o prestando los documentos para que puedas observar lo que te acordaron. Porque pues así es la autoridad. Son pocos poderes judiciales en el país los que tienen un sistema electrónico funcional que puedes estar checando día a día tu actividad procesal. El que está un poco mejor es el federal, les diré. Como también tienen un exceso de trabajo, con eficiencia de personal, cerrando juzgados en lugar de abrirlos, porque bueno, no están acostumbrados a la modernidad que se viene dando con las normas, que es el problema de nuestro país. Creamos leyes para generar instituciones que no van a tener este comportamiento, este empoderamiento personal, propio, temporal, que debe de tener. Y pues bueno, no hay congruencia entre los derechos o las instituciones que crean contra las que están terminando. Un claro ejemplo es, digo, no es tan atrás, a partir de 2016 en el estado de Michoacán entra en funciones el sistema acusatorio adversarial en materia penal, y a partir de ese momento se puede decir que nuestras audiencias se convierten en orales. El problema es que la norma establece que, por decir, cuando llegamos a juicio debemos de tener un tribunal, una tribuna compuesta de 3 jueces. Pero ¿qué crees? No hay jueces suficientes porque no observaron que los distintos distritos judiciales que están abiertos iban a tener una carga de trabajo tan grande. No entiendo cómo no lo sabían. Si colocáramos en una contraposición al poder, a los juzgados penales, tenemos 3 de primera instancia en el tradicional, más 2 menores. Estamos hablando de que la carga de trabajo se dividía en 5 juzgados. Los 5 juzgados tenían 5 jueces, uno cada uno. Pero los jueces no decidían directamente sobre el proceso. Quienes resolvían en mayor parte eran los secretarios de acuerdo, y ahí había 2 por cada juzgado. Entonces estamos hablando de que había cerca de 17, 18 personas para la aplicación de justicia de manera simultánea. Bien, en un distrito como el de Zamora, así de grande, teníamos hace un par de años, cuando era más grande el distrito todavía, en materia penal, ya no se abrían los juzgados de La Piedad, ni de Zaguayo y Jiquilpan. Estaríamos hablando de 6 jueces para poco más, poco menos de 25, 30 municipios, más sus rancherías o municipios más pequeños, sus pequeños poblados.
Entonces estamos hablando de que la carga de trabajo es inmensa. Y así estaba todo el estado de Michoacán. Entonces decidió el Poder Judicial emitir una directiva a través de un decreto unipersonal de que por efectos de la falta de personal solamente iba a haber los tribunales compuestos por un solo juez. Entonces, chinga, regresamos y volvimos al sistema tradicional, pues de golpe, de tajo, nos regresamos al principio, un solo un solo juzgador conociendo del asunto y decidiendo de manera unilateral, con violaciones gravísimas a los derechos humanos, por decirlo menos, ¿verdad? Es una situación que se pone muy, muy compleja, que la realidad pues no se debería de tolerar. Yo soy de la idea de que eso nos permite atacar, porque el artículo 16 de la Constitución dice que solamente podremos ser juzgados por tribunales previamente establecidos en sus formas y condiciones para resolver. Esto es, eh, tú quieres juzgarme penalmente, solamente puedes hacerlo a través de solamente puedes hacerlo a través del, de llevar a cabo en los tribunales que existen en la ley. ¿Sí? Perdón, me distraje un segundo. ¿Cuáles? Bueno, pues en el ejemplo que les daba, la ley orgánica del Poder Judicial, lo prescrito por el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que debe de ser por un tribunal, con un juez instructor, con un juez secretario y con un juez presidente. 3 jueces resolviendo ese problema. Entonces yo soy de la opinión que por lo menos aquí en Michoacán, todas las personas que han sido juzgadas, desde que salió este decreto para poder proveer mejor y que hubiera suficientes jueces para atender todo el cúmulo de trabajo que existía aquí en el estado de Michoacán, pues han sido determinaciones ilegales que se tienen que pelear a través del, del amparo, para que el federal determine que efectivamente fue hecho en esas condiciones y que entonces esta gente pues recupere su libertad. ¿Qué tanto se pudiera hacer? Quién sabe. Habría que hacer un muy buen amparo, habría que hacer un muy buen ejercicio pues como abogado, para ofrecerle a la autoridad términos concretos y exactos de por qué nuestro representado debe de recobrar la libertad, atendiendo a que fue juzgado por un tribunal constituido de una manera distinta a la que estaba considerado en la norma. Es complicado, es complejo el hablar de esta parte, porque ya entraríamos en cómo se hace un amparo, qué es un concepto de violación, qué es un agravio para ese efecto. La autoridad va a poder decir, y creo que sería el sentimiento temporal que va a implicar, lo que va a empezar, eh, que bueno, hay un oficio o hay una determinación interna del Poder Judicial que dice que podían resolver de esa manera porque sacaron ese oficio. Y bueno, siguiendo esa mecánica, esa plática que están dándonos, yo podría decir, ok, tal vez sí pudiera ser que tengan razón en ese sentido,
Pero ¿qué creen? La actividad judicial no crea normas como tal, por lo menos no la estatal. A lo mejor los juzgados federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tal, primera o segunda sala, pueden hacer dentro de su actividad decretar la suspensión o terminación de una norma de que se derogue a través del legislativo, porque la misma pues violenta derechos humanos, pero los locales no. Y si no se ha hecho esa modificación legal, considero yo que es una forma de obtener la libertad de nuestros representados. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues un amparo promedio, pensando que te lo resuelvan rápido y que no tengas, y que sea favorable, estamos hablando de 4 a 8, tal vez 12 meses, dependiendo la cantidad de suspensiones oficiales que haya en el Poder Judicial. Estamos hablando de que te chutas un año. Ahora, es un año pensando que te resuelven de manera correcta. Pero, eh, si vamos en el sentido de que te negaran, pues todavía habría que ir a ver si existe material para irse a la queja, para irse a la revisión, si impugnaste una situación de carácter constitucional, que considero esta sería de esa manera, pues va a continuar a ir a brincar a la Suprema Corte, que ellos revisaran la constitucionalidad de esos actos, que en mi opinión debiera de ser declarado sin pues, nula todo lo actuado, y que esta persona esté privada de la libertad bajo el principio de haber sido eh, juzgado por un tribunal ilegal. Pero como sería casi todo el país, porque me imagino que todos están igual, los que van a perder esta aplicación, pues nos vamos a llenar de muchachos que unos malitos y otros más o menos, y algunos muy muy resentidos porque sufrieron los abusos de estas autoridades, que además los juzgaron ilegalmente. A eso súmale este, que todavía la Suprema Corte podría decir que tu forma de aportar el amparo, de ir a soltar la inconstitucionalidad, no es del todo correcta. Y entonces resuelve que no hay por qué determinar la libertad de tu cliente, de tu representado, de tu patrocinado. Y entonces eh, tendrías que buscar ir a demandar al Estado mexicano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para esto vas a tener que recorrer el camino de presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que vaya, está muy muy saturado de trabajo. Por lo menos vamos a estar hablando de que se van a aventar a ojo de buen cubero un año, año y medio para resolver la queja, observar si hay esa oportunidad. Estamos hablando de que si te sentenciaron 10 años, compadre, te vas a aventar 8 para lograr la libertad anticipada. Y a lo mejor muchos no quieren tener ese gasto, prefieren aventarse esos 8 años nadando de muertito dentro de la cárcel para no tener esas complicaciones. Entonces, se vuelve complejo, no todos quieren ir a esta parte. A lo mejor el que está acusado de homicidio, de secuestro, de algún tema pues ya de mayor sabor, de mayor impacto social, económico, con una sentencia de 30 40 años, dices, si trae lana, pues le invierto, compadre, y vamos a ver hasta dónde topa, pero sí es una cuestión donde hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia.
que estando encerrado, pues no es como que te dé para, ándale, sí, corre, vete a Costa Rica a hablar con la Corte Interamericana para obtener pues la libertad tan añorada y tan afectada por las decisiones de esa autoridad, ¿no? Eh, Le repito, se vuelve una situación un tanto compleja, que pues no todos saben afrontar, no todos saben calificar y a partir de ahí se presenta la situación. Eh, no sé, de la pequeña breve plática que hemos tenido, quisiera saber si tienen alguna duda, quieren conocer alguna otra cuestión en base a las quejas o a los medios de defensa que tenemos en contra de la propia autoridad. Aquí hay que ser muy precisos. Estamos hablando de las actuaciones no busques. ¿Qué tiene que ver eso infravalorado? Explícanos porque pues, compa, no amarro tu comentario con la exposición. ¿Te caíste de chiquito o algo así por el estilo? Bueno, no importa. Bien, con respecto a ese tema, si alguno de ustedes ha sufrido algún tipo de violación procesal dentro de algún juicio, me gustaría leerlos y buscar la forma de resolverles la hora. Son 9:28, compadre. No se cayó. Ah, perfecto. Goza de muy buen estado. No, yo no, tampoco. ¿A qué hora lo aprendí, compadre? Hice una pregunta, no lo tome personal. Sereno, moreno, quieto, veneno. Bien, entonces, ¿alguno de ustedes ha estado en una de estas situaciones? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere participar? Me agradaría saber qué es lo que tienen en particular, si alguno ha vivido algún tema en concreto con las autoridades, en especial el Poder Judicial eh, federal o local de cada uno de sus estados. Eh, Me gustaría saber si hay alguna forma en la que les pudiéramos apoyar o dar algún tip para que puedan presentar pues una mejor defensa o que sepan hablar con sus abogados para que estos les puedan explicar cuál es la situación que está pasando. Porque es otro grave problema. Siempre el abogado es el ratero, es el pendejo, es el que no sabe, es el que, eh, pues bueno, todos los adjetivos calificativos que nos llegan a presentar. Pero nadie dice, oye, la autoridad cuando está haciendo algo para resolver nuestra situación. Saludos, Paul Hurtado Mideros del Ecuador, muchas gracias. Este, Mira, casi somos primos lejanos. Algún español que vino a perjudicarnos acá arriba, este, haber traído algún primo y los fue a perjudicar allá abajo. Mucho gusto, he visto varios abogados con los que compartimos el apelativo. Me da gusto, muchas gracias que nos vean desde Ecuador. Por ahí, no sé si contigo o alguien más nos preguntó algo del Ecuador. No he tenido oportunidad de revisarlo, de leerlo, pero en cuanto tenga la información, les voy a subir un videíto de cómo es la situación en el Ecuador. Entonces, pues la lista de comentarios están abiertos para todos los que quieran participar. Quiero saber que puedo aportarles alguna situación. Digo, al final del día eh, son opiniones que pueden ser consultadas a través o a partir de los códigos penales, civiles, administrativos de cada uno de los países
y de los estados de donde nos puedan estar viendo. Porque en lo general el derecho, por lo menos los que se basan en el derecho canónico, bueno, el derecho que viene de Europa a través de los españoles, que toda esa zona ibérica, y que por tanto vienen al derecho romano a través de la ocupación del Imperio Romano, luego Constantino a través de los tiempos, pues han sido los que han afectado a nuestro derecho en particular y pues casi todos tenemos una misma forma de resolver o de dirigirnos ante la autoridad. Algunos tienen la oralidad desde hace mucho más tiempo. Chile, Argentina, creo Colombia tienen más de 15 años con ese tipo de sistemas oralizados. México, bueno, prácticamente no es nuevo, pero estamos en pañales. Tenemos alrededor de entre 6 8 12 14 años más o menos, realmente menos que los demás. Y pues tenemos mucho que aprender en el derecho. Primero nace el error y después viene la conclusión, viene una evolución. Así que es parte de esto. Nadie por aquí, nadie por allá, creo que no les gustó el tema. Igual de los que están de pasada viendo nuestro en vivo, si nos pueden dejar sugerencias de algún tema en particular que quieran tratar, quieren que sigamos en la parte de las detenciones, quieren que sigamos abordando a lo mejor algún otro tipo de tema, pues sería bueno que nos lo compartieran a través de los mensajes, que sigan compartiendo nuestra información y nuestros canales. Tenemos ya un canal en WhatsApp, tenemos un canal en YouTube, tenemos un canal en Facebook. De hecho, actualmente estamos compartiendo simultáneamente dentro de esta plataforma de TikTok junto con Facebook. Eh, Nos están viendo en ambas plataformas de manera simultánea y pues la intención es realmente resolverles algún problema, alguna situación que puedan estar teniendo eh, para poder cooperar a que nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra gente, pues tenga una mejor forma de vida, más agradable, más eh, decente, más justa. Eh, Siempre he sido un crítico del Estado, pero pues hasta donde me exige o hasta donde he tenido que serlo, eh, cuando veo que las cosas se están haciendo mal, pues le repito, creo que primero no hay justificación para el mal actuar de un profesionista. No se vale decir porque no tenemos dinero en la institución, voy a resolverte mal. Ok, bueno, no tienes que darme la razón, no tienes que apoyarme al 100%, pero sí debieras de estar presentando un apoyo sustancial sobre mi persona, atendiendo a las cualidades y a las actividades que se van presentando en los distintos procesos. Ay, es que no tengo suficiente personal, prográmate. Habla con tu consejo de la judicatura, con tus órganos de control, para que sepan que no estás pudiendo dar el ancho, que no son suficientes 3 días para resolver y que no quieres estar resolviendo fuera de la norma, fuera del tiempo, que al final del día lo hacen. Uno de los consejos que siempre le doy a mis colaboradores dentro de mi despacho es
pidan las cosas puntualmente. Oye, salió un acuerdo el día de hoy sobre el juicio fulano de tal. Hoy ve y que te digan. En especial cuando en el resumen electrónico diga désele vista por 3 días para que diga lo que le convenga. Eh, Dígasele que tiene 3 días para cumplir. Güey, tenemos que saber en qué sentido nos están pidiendo que cumplamos con qué información. Si tenemos que ir a sacar copias, si tenemos que ir a conseguir un acta. No sabemos exactamente qué. Entonces, si nos están concediendo un plazo en el que posiblemente si no nos enteramos en el momento en el que sale esta información, no vamos a poder cumplir con ella. Y saber que luego la autoridad también tiene otras cuestiones, les llegan a pasar accidentes, uno como ser humano lo entiende, sin embargo, como profesionista, no puedes decir, ay, pobrecito, no, dale chance, como dice la canción, mi primera chamba, no. ¿Por qué? Porque como profesionista, como abogado, tú tienes que responder a tu cliente. Les decía hace rato, a la autoridad se le hace fácil decir, abogado, no se preocupe de la resolución que saqué. Si usted cree que yo estoy equivocado, puede irse a la apelación, puede irse a la queja, puede irse a la revisión. Usted tiene todos los recursos del mundo para acudir a otras instancias. A ver, ¿por qué? En el nombre de Dios, yo tengo que ir a buscar en otra autoridad que haga lo que tú de origen debiste de haber hecho, compadre. Ese es un absurdo. Es un absurdo completo. Si ya te pedí aquello a lo que tengo derecho, ya te probé que tengo derecho a esa cosa, porque además tengo que ir a pedirle a otra autoridad que haga el trabajo que tú no quisiste hacer. En México, esa facultad está basada en el artículo primero de nuestra Constitución, párrafo tercero, porque ahí se da el principio de obligación de todas las autoridades. Todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las autoridades. Ese es el secreto. Ahí no dice, ay, solamente el Poder Judicial, compadre. Ahí no dice, solamente le corresponde esa función al Poder Ejecutivo. Solamente tiene esa obligación el Poder Legislativo. Solamente tiene la autoridad o subautoridad investida en la policía. No, dice a todos, en sus distintos niveles, en sus distintas capacidades. No es una cuestión, déjame escoger a ver cómo le hago, no, compadre, espérame, no. Pero hacen y siguen haciendo estas situaciones, pues porque tienen oportunidad, porque no hay quien les haga este reclamo puntual, formal, en el que los obliguen a resolver de manera contundente en ciertos o distintos métodos, formas o tiempos. ¿Quieres que se haga? Ve a la queja, no solo judicial, administrativa. Inviértele y busca que sancionen a ese juez, que sancionen a ese secretario de acuerdos. Es la única forma en la que la autoridad va a entender, lamentablemente. Dice un viejo adagio, que los políticos y los jueces, como los perros, solo a periodicazos se entienden. Creo que es muy puntual, porque si no lo haces de esa forma, sigue funcionando. Muchos se quejan de que nuestra máxima autoridad abusa de ciertas facultades y de ciertos medios de comunicación para quejarse eh, de la Suprema Corte, de decir que los poderes judiciales tienen que ser reformados. Yo creo que no.
Los, las propias autoridades judiciales se han puesto en ese conflicto, en ese problema. Ellos han comprado ese boleto. Ellos han permitido que los golpeen, que los sancionen. ¿Por qué? Pues porque cometen ese tipo de errores judiciales, no son errores. Meter a un inocente en la cárcel un día, no te olvídate, un año, un mes, 20 años, 30 años, un día que esté un inocente dentro de la cárcel, es lo más lamentable. Dejar en libertad a un culpable sabiendo que es culpable es terrible. No resolver las necesidades del pueblo cuando hace las solicitudes como justiciable es una abominación, va en contra del sentido de la administración pública de justicia. Debe de ser pronta y expedita, rapidito, compadre, no te tardes. Entonces, mucho, yo no puedo decir que el presidente esté en lo correcto, que esté equivocado. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Yo no sé. Lo que sí sé y lo que sí observo es que estas autoridades toman a la ligera el papel tan importante que tienen. En sus manos está la libertad. Libertad de pensamiento, libertad jurídica, libertad social, libertad para el desarrollo de la personalidad. Por eso han tenido que venir a generar condiciones para que se den los divorcios, porque nadie debe de ser sujeto a otra persona en contra de su voluntad. Es un derecho primordial que tenemos, derecho a ser felices, a vivir sin violencia, a ir plenamente. Entonces, ante, pues que creo que no les llamó la atención, no les gustó el tema en lo particular, o que a lo mejor ninguno de ustedes, de mis hermosos y bellos seguidores, han sido víctimas de alguna actividad ilegal por parte de las autoridades, lo cual me da mucho gusto, porque no queremos que nadie sufra de eso. Pues no me queda más que despedirme, agradecerles a todos los que pasaron por aquí, me estuvieron escuchando atentamente. Eh, Muchas gracias, ha sido un placer, espérenos la semana que entra. Vamos a tener otro en vivo el día jueves y vamos a estar hablando de los alimentos. Les agradezco mucho y les deseo que tengan una noche excelente y un fin de semana todavía más memorable. Muchas gracias y hasta pronto. Y hasta luego amigos de Facebook.